Ahora vamos a ver cómo usar estos límites por trayectorias para determinar que el límite no existe. Es decir, insisto con lo mismo, ¿no es cierto? Cuando hablamos del límite de un campo escalar, en, en teoría deberíamos nosotros determinar este límite por la definición. Sin embargo, por algunos motivos no lo vamos a hacer. Vamos a calcular un límite cuando sea fácil hacerlo, cuando podamos determinarlo de una manera con un par de métodos que salga directamente. Sin embargo, sí podemos de alguna manera determinar que el límite no existe. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con los límites iterados, de eso ya hablamos la clase anterior. Y vamos a usar también los límites por trayectorias para eso. Definamos de nuevo, ¿sí?, el límite por trayectoria y veamos cómo lo vamos a usar para demostrar que el límite del campo no existe, ¿no? Entonces, límite ya, y decíamos, ¿no? Sea F un campo que va de Rn en R a elemento de omega y alfa una trayectoria que va desde un intervalo I hasta Rn, tal que un único T sub 0 hace que alfa de T sub 0 sea igual a A. Listo, entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos un campo, tenemos un punto donde vamos a calcular el límite, tenemos una trayectoria y vamos a garantizar que esa trayectoria pase por el punto. Entonces, ahora sí, el límite de alfa en A a lo largo de alfa, eso se define por el límite cuando T sub 0 tiende a, perdón, cuando T tiende a T sub 0, ¿de quién? De F compuesto por alfa de T. Esto habíamos hecho la clase anterior, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quiero que también quede claro para ustedes es que no es lo mismo el límite que los límites iterados, no es lo mismo el límite que el límite por trayectorias. Hay una relación, sí, porque es en el punto, pero no es lo mismo, ¿sí? Como ustedes estudiaron límites en una variable, entonces hacen la relación, ¿no es cierto? No es lo mismo el límite de la función que los límites laterales de la función. Tienen relación, sí, pero no es lo mismo. Ustedes tienen dos límites laterales, representan algo, y tienen el límite de la función que representa otra cosa. ¿Hay relación? Claro que hay relación. Ahora, hablando de límites por trayectorias, nosotros lo que vamos a hacer es escribir una proposición que es la más importante. Primero, antes de eso, entendamos algo, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en Rn y tenemos un punto A, ¿de cuántas formas nos podemos acercar a ese punto A? De infinitas formas. Podríamos acercarnos por acá, por acá, por acá, por acá. Es decir, es imposible determinar todas las trayectorias que van a pasar por el punto A. Son infinitas. Entonces, eso deberíamos nosotros tener pendiente y decir infinitas trayectorias pasan por A. Listo. ¿Ya? Entonces, miren, si ustedes tenían dos límites laterales cuando hablábamos de funciones en una variable, entonces ahora tienen infinitos límites laterales, ¿sí? Eso tengan en cuenta, ¿sí? A los límites por trayectoria les vamos a tratar, ¿sí?, de manera similar a lo que tratábamos a los límites laterales. Entonces decimos, ¿no?, una proposición y la más importante. Bueno, la más importante, ya hablé en la clase anterior y les decía, el límite
El límite, si existe, es único. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Si el límite del campo existe y es L, el límite de F en A por cualquier trayectoria, obviamente cualquier trayectoria que pase por A, existe y es L. Miren, lo mismo que veíamos en límites laterales, ¿no es cierto? Si el límite de una función existe, los límites laterales de ley existen y son iguales. Aquí lo mismo. Si el límite del campo existe y es L, entonces el límite del campo por cualquier trayectoria, aquí me faltó eso, ¿no? Por cualquier trayectoria, existe y también es L. ¿Ya? Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Miren. Si el límite de F por dos trayectorias o más, por dos o más trayectorias es diferente, entonces el límite del campo no existe. ¿Por qué concluyo esto? Por esta proposición de acá arriba. ¿Qué me dice la proposición? Si existe por todas las trayectorias, tiene que ser igual. Pero resulta que yo calculo por dos o más trayectorias y me sale diferente. Entonces, ¿qué concluimos? Que el límite del campo no existe. Porque si existiera, deberían ser estos dos límites iguales. ¿Qué más? Si el límite de F por una trayectoria no existe, entonces el límite de F no existe. De nuevo, ¿de dónde concluye esto? De acá arriba. ¿Qué me dice? Que si el límite de F existe, el límite por cualquier trayectoria existe. Pero en este caso yo veo y digo, el límite por una trayectoria no existe. Entonces, si el límite por una trayectoria no existe, quiere decir que el límite de F no existe. ¿Sí? Estas dos conclusiones del, de la proposición en azul. Y aquí viene una importante, estas dos no nos suelen confundir, estas dos las tenemos bastante claras. Esta tercera es la que a veces no sabemos cómo usar. Miren ustedes, si el límite de F por varias trayectorias es el mismo, no se puede concluir nada sobre el límite de F. ¿Por qué? Porque miren ustedes, poder calcular el límite de F por 10 trayectorias es el equivalente a tener un solo límite lateral. Les explico por qué. ¿Cuántos límites laterales hay? Dos. Si nosotros calculamos un límite lateral, y yo les pregunto a ustedes, bueno, ya han calculado un límite lateral, ¿cuál es el límite del campo de la función? Ustedes van a decir, no sé, porque debería compararle con el otro límite lateral. Entonces, no sé. Lo mismo acá. Ustedes calculan el límite por 10 trayectorias, por 100, por 1000 trayectorias. Yo les pregunto, ¿cuál es el límite del campo? Y ustedes deberán responder, no sé, porque son infinitas trayectorias. Y yo solo tengo 1000, yo solo tengo 100, yo solo tengo 10 trayectorias. Entonces, en este caso tenemos que entender que hay infinitos límites laterales. Es decir, es imposible determinar
el límite del campo a través de límites por trayectorias. ¿Por qué? Porque son infinitas trayectorias y nosotros deberíamos poder calcular esos infinitos límites para poder decir algo sobre el límite del campo. Entonces, tener el límite por 10 trayectorias y que sea el mismo es como tener un límite lateral. ¿Sí? Ojo, por favor, con estas ideas. ¿Ya? Vamos entonces a hacer un ejemplo. Y voy a trabajar con el campo F, que va desde omega de R2 hasta R, desde XY hasta XY, X cuadrado más Y al cuadrado. O menos Y al cuadrado. Listo. Vamos a sacar a este campo F, le vamos a sacar algunos límites iterados, le vamos a sacar algunos límites por trayectorias y vamos a ir concluyendo por partes a ver cómo combinamos algunos resultados. Por ejemplo, determinemos alfa, que vaya de I hasta R2, desde T hasta T. Vamos a hacer beta, que vaya desde un intervalo J hasta R2, desde T hasta 2T, T. Vamos a usar gamma, que vaya desde los reales hasta R2, desde T hasta T-1, 2T-2. Vamos a trabajar el límite de F por estas trayectorias, ¿sí? Y luego voy a ir ocupando estas trayectorias para concluir, para sacar algunas conclusiones sobre el límite en 0, 0, ¿ya? Entonces vamos a determinar A, ¿no es cierto?, que es el punto de interés, va a ser el punto 0, 0. Listo. Veamos. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer cuando trabajamos con límites por trayectorias? Primero, determinar si hay algún valor de t que nos lleve justamente al punto. Miren ustedes que para alfa, si ustedes escogen t igual a 0, es justamente el valor alfa evaluado en 0, nos lleva, miren, al valor 0, 0. Después deberían hacer f compuesto por alfa, y esto les va a quedar. Si ustedes componen f con alfa, quiere decir que x le van a evaluar en t y a y le van a reemplazar con t. Y nos queda t cuadrado sobre 0. Y ustedes tendrán que sacar el límite cuando t tiende a 0 de algo que no existe. ¿Sí? Aquí van a tener un problema. T cuadrado le va a quedar para 0, entonces este límite no existe. ¿Ya? Listo, ahí está el primer límite. El límite de f en a lo largo de alfa no existe. Veamos 2. Vamos a sacar el límite con beta. Para beta, noten ustedes que otra vez t es igual a 0, porque si en beta t vale 0, estaremos en el punto 0, 0. Y tenemos f compuesto por beta de t y nos queda xy nos quedaría 2t por t, que sería 2t cuadrado. Y en la parte de abajo nos queda 2t evaluado en x al cuadrado, nos queda 4t. Menos y al cuadrado, que sería t, nos queda menos t cuadrado. Entonces 4t menos t cuadrado nos queda 3t cuadrado. Esto es igual a 3 medios. Y nos queda aquí, miren ustedes, el límite de f
compuesto por beta de t, cuando t tiende a 0, es decir, es este t, ¿no? Noten ustedes que beta evaluado en 0 es igual a 0, 0. Y este límite nos queda igual, que sería el límite de 3 medios. Y el límite de 3 medios es 3 medios. Hasta ahí tienen el límite por 2 trayectorias. Y finalmente, tienen el límite. Miren ustedes, ¿cómo podrían hacer que estos dos valores se hagan 0? Fácil, con t igual a 1. Si t es 1, esto se hace 0. Si t es 1, esto se hace 0. Entonces vamos a decir t es igual a 1. Y de esta forma, gamma evaluado en 1 se hace 0, 0. Entonces nosotros vamos aquí a componer f con gamma de t y nos queda. El producto, miren aquí es t menos 1 y aquí puedo sacar el 2 como factor común y también es t menos 1. Entonces nos queda 2t menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Miren ustedes aquí la composición. Es x por y. Entonces me queda este producto. T menos 1 que multiplica 2 por t menos 1. Entonces sale el 2 y nos queda t menos 1 por t menos 1. ¿Ya? Que es t menos 1 al cuadrado. Ahora, dividido para x al cuadrado, ¿sí? Que sería t menos 1 al cuadrado. Y aquí miren ustedes que otra vez tengo 2t menos 1, ¿no es cierto? Este es equivalente a decir 2 que multiplica t menos 1 al cuadrado. Esto sería 4t menos 1 al cuadrado. Y aquí t menos 1 al cuadrado. Esto es menos 3t menos 1 al cuadrado. Esto es igual a menos 2 tercios. Acá arriba estaba mal, ¿no? 2 tercios. 2 tercios. Listo. Entonces ahora sí el límite de f compuesto por gamma de t cuando t tiende a 0 es igual a menos 2 tercios. ¿Qué conclusiones podríamos ir sacando de aquí? Miren. Únicamente con 1, es decir, únicamente con esto de acá, ¿sí? Únicamente con i se puede concluir que el límite de f de xy cuando xy tiende a 0, 0 no existe. ¿Por qué únicamente con i? Porque recuerden ustedes qué dice esto. Si el límite del campo existe, por cualquier trayectoria existe. Y aquí habíamos dicho, entonces, si por una trayectoria no existe, el límite de f no existe, ¿no? Entonces, aquí está pasando justamente eso, miren. El límite de f a lo largo de alfa no existe. Conclusión, el límite del campo no existe. ¿Ya? Ahora, esa es una de las ideas, ¿no? La otra idea sería que por 2 y 3, miren, miren, el límite de f por una trayectoria me sale 2 tercios, mientras que el límite de f por otra trayectoria me sale menos 2 tercios. Estos dos valores son diferentes. ¿Ya? ¿Y qué decíamos? Que los límites por todas las trayectorias deberían ser iguales. En este caso veo que no. En este caso veo que los límites por dos trayectorias salen diferentes. Ese es el equivalente a decir que los dos límites laterales son diferentes. Entonces, por 2 y por 3 también se podría concluir que el límite de f cuando xy tiende a 0, 0 no existe. Listo, entonces miren ahí las herramientas, ¿no es cierto?, para demostrar que un límite no existe.
¿Alguna pregunta, chicos? Ya, copiemos y si alguna pregunta por ahí, sí, dime. En el tercero no sería el límite cuando t tiende a 1. Correcto, correcto, correcto. El límite cuando t tiende a 1. Correcto, gracias. Y de esa manera nosotros vamos a usar los límites iterados. Lo que sí podríamos decir nosotros cada vez que sacamos un límite, podríamos decir, ¿no es cierto? Ustedes tienen el límite por una trayectoria. Lo que ustedes podrían decir aquí con una trayectoria sería, a ver, no sé cuál es el límite, no sé si existe, pero si existe debería ser 2/3. Ojo con esa idea, ¿no es cierto? ¿Por qué? De nuevo por esta proposición. Porque si existe, debería ser el mismo valor del límite por la trayectoria. Entonces, si aquí me salió 2/3, en caso de existir debería ser 2/3, pero sigo sin saber si existe o no. ¿Existe? No sé, pero en caso de existir debería ser 2/3. Y lo mismo podrían hacer acá. No sé si existe, pero en caso de existir debería ser menos 2/3. Entonces aquí hay una contradicción. Si existes 2/3, si existes menos 2/3, justamente esa contradicción, al saber que el límite tiene que ser único, nos lleva a la conclusión de que por 2 y 3 el límite no existe. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Sigamos entonces. Ojo con estas ideas, ¿no? Sí. Ahora voy a hacer algo alternativo. Sí, otra opción aquí. Miren, en límites por trayectorias, el rato que yo calculo el límite por 2 trayectorias y me sale el mismo, calculo por 3 y me sale lo mismo, calculo por 8 trayectorias y me sale lo mismo. Yo no puedo concluir nada, insisto, ¿no? ¿Cuántas trayectorias pasan por un punto? Infinitas. Si ustedes calculan por 2, 3, 4, 5, les faltan las demás. Entonces no podrían concluir nada, porque probablemente por 5 trayectorias el límite les sale 8, y por ahí aparece una trayectoria 6, por donde el límite les sale 9. Es un decir, ¿no? Entonces, en ese caso eh, no podemos concluir nada. Entonces, las opciones con límites por trayectoria serían concluir que el límite no existe o que no se puede concluir nada. Únicamente eso. Nunca vamos a calcular un límite usando límites por trayectorias. Miren, a mí lo que me conviene en límites por trayectorias es encontrar varias trayectorias por donde el límite me salga diferente. Eso sí es útil. Como aquí. Con 2 y 3 me salieron límites diferentes. Y eso me ayuda a concluir que el límite no existe. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. Voy a definir, miren, una trayectoria delta que va a ir desde los reales hasta R2, desde T hasta T, MT, donde M es cualquier elemento de los reales. Quiere decir que si uno de ustedes aquí coge un 1, esta será una trayectoria. Si alguien coge el 2, esta será otra trayectoria. Si alguien coge el 3, esta será otra trayectoria, y así sucesivamente. Es decir, ¿cuántas trayectorias tengo aquí? Infinitas. Todo dependerá de cada quien qué valor coja de M. Ahora notemos que para T igual a 0, delta evaluado en 0 nos queda
0, 0. Es decir, todas estas trayectorias pasan por el origen, sí. Entonces, en base a estas trayectorias, voy a tratar de demostrar que el límite del campo no existe. De nuevo, ¿estas infinitas trayectorias me permiten determinar que el límite sí existe? No, pero sí me permiten determinar que el límite no existe. Veamos. F compuesto por delta de t. ¿Qué teníamos? X por Y, entonces nos queda X por Y. Nos queda mt cuadrado. Y después teníamos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y miren ustedes, esto es M dividido para 1 menos M al cuadrado. Esta es la composición. Miren que ya no depende de T, es decir, para T esto es una constante. Entonces, cuando ustedes calculan el límite, cuando T tiende a 0, de la composición F delta, les queda M sobre 1 menos M al cuadrado. Como esto es una constante, yo les decía, miren, ustedes podrían coger aquí con un 2, con un 3, con un 4, lo que ustedes quieran. Y aquí les quedaría una constante. Justamente esa constante es el límite. Y yo me doy cuenta y digo, a ver, claro, es lo que nos quedó acá arriba, mira. Aquí cogimos en beta 2t, t y nos quedó la constante 2 tercios. Aquí cogimos otros valores y nos quedó la constante menos 2 tercios. Entonces acá lo mismo, ¿no? El rato que tenemos esto, entonces lo que nos queda es m sobre 1 menos m al cuadrado. Estos son infinitos valores, es decir, que para alguien que cogió la trayectoria t, t, el límite le salió un valor. Para el que cogió t, 2t, el límite le salió otro valor. Para el que cogió t, 3t, el límite le salió otro valor y así sucesivamente. Es decir, que el límite aquí no es único. ¿Ya? Listo, entonces el límite aquí no es único porque para cada valor de m, es decir, para cada trayectoria que yo consigo cambiándole el valor a m, el límite me sale diferente. Entonces la conclusión aquí es el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy no existe. Porque si existe debería ser único. Pero aquí yo no tengo un límite único. Para cada trayectoria que cambie m, voy a tener un límite distinto. ¿Ya? Preguntas, chicos. Ya, copien por favor y continúo. Listo, entonces miren ustedes todas estas ideas. Ustedes deberían sacar, ¿no es cierto? Ustedes tienen sus resúmenes. ¿Ya? Estos resúmenes están en las aulas, en su aula virtual. El resumen así solito no les sirve mucho porque no... es justamente un resumen, es decir, no tiene todas las ideas, no tiene todos los ejemplos, pero sí les puede servir como una base, ¿sí? Como una idea organizada de lo que se hace en las clases. Entonces, claro, se habla de límite y se habla de límite iterado, se habla de límite por trayectorias, ¿sí? Miren aquí,
justamente nos habla de qué conclusiones podemos sacar de límites por trayectorias. Acá arriba nos habla de qué conclusiones podemos sacar con límites iterados. Y esas son justamente las cosas importantes aquí en amarillo. Entonces yo les pediría que revisen eso. Después vamos nosotros a hablar de la continuidad, ¿sí? Y estas propiedades quisiera que ustedes revisen, no voy a detenerme yo aquí, porque las propiedades del límite siguen siendo las mismas. Es decir, ustedes suman, ¿sí?, dos funciones y le sacan el límite, es igual que sacar el límite de una suma. O ustedes tienen el producto, es lo mismo que sacar el producto de límites. Si ustedes tienen el límite de una división, es lo mismo que sacar el límite al numerador y al denominador. Ojo con eso, ¿sí? Voy a hablar de continuidad, ¿sí?, y después de la parte que me interesa, que es la derivada de un vector. La derivada, perdón, de un campo con respecto a un vector. Miren ustedes, va pasando el semestre y tenemos que entender que hay que prestarle más atención a las cosas, ¿no? Cuando estudiamos rectas, planos, de alguna manera resultaba fácil. Después estudiamos trayectorias también, bastante sencillo las trayectorias, aplicadas al movimiento mucho más, si nosotros ya habíamos estudiado esto del movimiento en mecánica. Pero llegamos a conjuntos de nivel y nos encontramos con el primer problema, ¿no es cierto? Con algo nuevo, con algo que no habíamos visto y algo que hay que prestar atención. Lo mismo pasa con límites, ¿sí? Esto de los límites está bastante relacionado, tiene conexión con lo que ustedes han visto, pero al fin y al cabo no es lo mismo, es un poquito diferente, es más completo, es más complejo. Y les digo porque suelen tener ustedes problemas con esto. Entonces eh, les pido que vayamos prestando atención a esto, ¿sí? Vayan estudiando, vayan viendo las hojas de ejercicios, vean los deberes, si tienen preguntas me escriban, ¿sí? Ojo con este tema de límites, ¿no? Voy a hablar entonces de la continuidad de un campo. Esto es exactamente lo mismo que habíamos visto en cálculo en una variable. Entonces decimos, ¿no es cierto? Sea F un campo que va desde omega hasta R, con A elemento de omega, ¿sí? Se dice que F es continua en A, o continuo, no es un campo, o una función F, no sé cómo quieran, continua o continua estaría bien. Sea el campo F, un A, un elemento de omega, se dice que el campo F es continuo en A, sí, solo sí. El límite del campo, cuando X tiende a A, es igual a F evaluado en A. Obviamente, si estos existen, ¿no? Entonces, esta igualdad tiene que cumplirse para decir que el campo es continuo en A. Miren ustedes que F de A va a existir de ley. O tiene que existir de ley. ¿Por qué? Porque estoy justamente diciendo que A es elemento del dominio. Si A es elemento del dominio, implica automáticamente que A tiene imagen. ¿Cuál es la imagen? F de A. ¿Sí? Esa es la característica, ¿no es cierto? ¿Qué cumplen los elementos del dominio de una función? Que tienen imagen, que pueden evaluarse en esa función. Entonces, este de aquí existe. Y tendrá que ser igual al límite. ¿Ya? Entonces, en este caso decimos que F es continuo en A. Ahora, si F es continuo en su dominio, decimos que F es continuo. ¿Ya? Listo, y eso sería todo con la continuidad. Ahora, de nuevo aquí,
nos enfrentamos a un problema. ¿Cómo probamos continuidad si no vamos a verificar, si no vamos a poder calcular este límite? ¿Cómo algo que no podemos calcularlo lo vamos a comparar con FDA? Aquí tenemos varias opciones, miren. Si nosotros demostramos que este límite no existe, automáticamente diríamos, ¿no es cierto? Si este límite no existe, automáticamente decimos el campo no es continuo en A. Esta sería una de las cosas que podríamos hacer. La otra, si este límite es fácil de calcular, podríamos determinar y hablar sobre la continuidad del campo. ¿Ya? Ahora sí, campos que son continuos, ¿no es cierto? Campos que son polinómicos, qué sé yo, 3x² más xy menos x cubo y cuarta. Esto es un campo polinómico. Depende de x y de y es un polinomio. ¿Ya? Entonces, campos polinómicos, trigonométricos, de seno y coseno, ¿no? Exponenciales son continuos. ¿Ya? Si por ahí ustedes se encuentran con e elevado al x² más y, este es un campo continuo. Si se encuentra con el algoritmo de x menos y, este campo es continuo, obviamente en su dominio, ¿no? Es continuo. No está definido en todo xy. Esto tendrá que ser mayor que 0, sí. Pero una vez que esto es mayor que 0, este campo es obviamente continuo. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Voy entonces ahora a entrar a un tema que es un poquito complejo, ¿sí? Que es justamente la derivada de un campo. Antes de poner las definiciones, les voy a explicar algunas cosas. Les pido que pongan atención. Si no entienden, por favor, hablemos, conversemos, ¿sí? Vamos a hablar de la derivada de un campo. Algo que nosotros deberíamos entender cuando decimos derivada es en una variación, en una inclinación, en una pendiente, en una tasa de cambio, en una tasa de variación, lo que sea. Por ejemplo, cuando ustedes dicen la velocidad es la derivada de la posición, claro, la velocidad nos indica cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Cómo varía la posición con respecto al tiempo. Eso nos indica la derivada de la posición. Entonces, la derivada, claro, nos indica cuál es la variación de una función, cuál es la variación de un campo. Imaginémonos nosotros un campo F que va desde R2 hasta R, ¿sí? Cuyo gráfico es el siguiente. Irán poniendo atención, chicos, no vayan copiando el gráfico, yo les voy a dejar copiar. Voy a ir haciendo pausas para que ustedes puedan copiar. Pensemos que yo tengo un campo cuyo gráfico es esto. Y de hecho voy a hablar de cierta aplicación directo. Hablemos que este campo F representa una montaña o representa la altura que depende del par ordenado de la base. Es decir, a cada elemento a cada par ordenado le corresponde una altura y se va formando justamente esta montaña. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo varía esta montaña? Dice, ¿cómo varía la altura de esta montaña? Sube, baja, se mantiene. Y ahí nosotros deberíamos responder con una pregunta y decir, bueno, ¿cómo varía la montaña en dónde? Pues la variación de la montaña no es igual aquí que acá o que acá. Entonces esa debería ser la primera pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cómo varía la montaña? Sí, o sea, ¿cómo varía este campo F? Sí, pero ¿desde dónde? Entonces es importante identificar un punto A. Sin nosotros indicar un punto A desde donde vamos a analizar la variación de esta altura o de este campo, no podríamos hablar de la variación. Debemos indicar desde dónde vamos a analizar la variación.
Esto es lo primero. Después, de nuevo, si ustedes sacan la imagen de A, ustedes en A se van a encontrar con una altura f de A. ¿Sí? Es decir, esta altura mide f de A, que es la imagen de A, ¿no? Esto es la altura. Y llegan a este puntito de acá. Y de nuevo les pregunto a ustedes, miren, ¿cómo varía el campo F desde la imagen de A? Es decir, desde acá arriba, desde la altura a la que nos lleva A. Y de nuevo estoy en las mismas porque miren ustedes que si desde ese punto se van hacia acá, la altura sube. Si se van hacia acá, sube, pero menos. Si se van hacia acá, la altura baja. Entonces, de nuevo, lo que nosotros deberíamos pensar aquí es, bueno, ¿cómo varía la altura, pero hacia dónde? Hacia acá varía en eh, con cierto valor. Hacia acá varía diferente, hacia acá varía diferente. Y en cada dirección que nosotros nos podamos mover desde el punto este de acá arriba, la altura va a cambiar diferente. ¿Sí? Entonces, para nosotros hablar de la derivada de un campo, deberíamos primero indicar dos cosas. Primerito, desde dónde y hacia dónde. Entonces, nosotros vamos a decir A con respecto a un vector Y. ¿Ya? Entonces, desde A nos vamos a mover este vector que va a ser HY. No les estoy diciendo que desde A nos vamos a mover un Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, sino un valor HY. Si ustedes quieren pensar que este H vale 1, entonces quiere decir que nos hemos movido A y desde A le hemos sumado Y. Si quieren pensar que es 2, entonces esto es 2Y, y 3Y, y 4Y, lo que sea. H es un valor real. Y si desde A nos movemos H veces Y, hemos llegado al punto A más HY. Como que estuviéramos así, ¿no? A y esto es B. Entonces este vector es este puntito de acá del final, es A más B. Entonces lo mismo estoy haciendo aquí. Primero llegué hasta A, luego me moví a HY, entonces este puntito de acá es A más HY. Esta idea, ¿no? Listo. Entonces ahora sí, que estoy en el puntito A más H veces Y, digo, a ver, este puntito me lleva más o menos acá. Esta es la altura F evaluada en A más HY. Y nos lleva a esta altura. Y ahora sí, miren, si ustedes se mueven sobre la montaña, llegan del un punto al otro punto. Y ahora sí podemos nosotros hablar y decir, ah, si nos movemos desde A con respecto al vector Y, la altura aumenta. Ahora sí podemos hablar de la variación. ¿Sí? Entonces, miren, dos herramientas o dos datos más bien, dos parámetros que deberíamos considerar en el momento de hablar de la variación de un campo es cómo varía un campo, sí, pero desde dónde y con respecto a quién. O desde dónde y hacia dónde. Ya, ahora, voy a sacar, ¿sí? Hagamos de cuenta que yo podría a esto cortarle con un plano y sacarle aparte, es decir, vamos a sacar acá el punto A, que nos da cierta altura. Esta altura es de f de A. Vamos a tener por acá A más HY, que nos lleva a esta altura, que esto sería f de A más HY. Y aquí vamos a pensar que de un punto a otro podemos movernos, ¿no es cierto?, por esta
Esto sería el camino que seguimos por la montaña, ¿no? Listo. Ya, copien por favor hasta ahí. Voy a seguir hablando de la derivada, es decir, cómo vamos a calcular esta variación, porque aquí cambió la altura. Si desde A me muevo con respecto a Y, ¿sí? Entonces aquí la altura cambia de una forma. Si lo hiciéramos con respecto a este Y, por ejemplo, entonces tendríamos por acá y la altura cambiaría de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo determinar eso. Por ahora, por favor, copiemos ese gráfico. Listo, vamos copiando, ¿sí? Para seguir. Listo. A ver. Miren ustedes que si analizan este gráfico que acabo de hacer, este gráfico representa, es lo mismo que ustedes han venido haciendo en cálculo en una variable. Ahora lo que sí quiero que vayamos entendiendo es lo siguiente. Tengo un campo f que va de R2 en R. Si yo tengo acá A, acá tengo f de A. Miren que A es un vector y miren que f de A es un escalar. Entonces, ojo, ¿no? A es un par ordenado, f de A que es, en este caso, representa una altura, ¿sí? O la imagen del campo, y la imagen es real. Entonces, A es un vector, A más HY es un vector, y estas imágenes de F son escalares. Entonces, voy a construir aquí, ¿sí? Un triángulo. ¿Ya? Y veamos. Esta altura de acá mide F de A. Esta otra altura mide F de A más HY. Miren ustedes que este cateto opuesto es la diferencia de la altura de la izquierda menos la altura de la derecha. Es decir, este de aquí es F de A más HY menos F de A. Hagamos eso con verde para entender que es esta parte de aquí. F de A más H veces Y. Menos F de A. Esto representa este cateto de acá. Ahora, ¿qué representa este cateto de acá? Igual, la diferencia entre estos dos puntos. Si nosotros hacemos la diferencia entre estos dos vectores, la diferencia nos queda HY. Pero a este no le quiero entender como un vector, sino como un cateto, es decir, como un real. ¿Cómo saco la distancia entre dos vectores? Es decir, ¿cómo saco la distancia entre este punto y este punto? Recuerden ustedes que la distancia es la norma de la diferencia. Entonces, este punto de acá menos este de acá, ¿cuánto nos queda? Nos queda menos A, se elimina y nos queda HY. Y la norma sería H, la norma de Y. ¿Por qué le saqué H? Porque H es un escalar. Y esta es la longitud de este cateto. H, Y.
Este cateto mide esto y la longitud de este cateto es h, la norma de y. ¿Ya? Cuando ustedes tienen dos vectores, vector A, vector B, yo les digo, ¿cuál es la distancia entre A y B? Entonces dicen fácil, esto es la norma de B menos A. Y ya está. Y miren ustedes que aquí yo tengo una recta secante. ¿Por qué secante? Porque le corta, ¿no es cierto? Pensemos que esto en azul es la montaña, ¿no? Esto en azul es parte de la montaña, es un caminito sobre la montaña. Entonces, esto de aquí, si ustedes tienen la pendiente de la secante, ¿por qué secante? Porque le corten dos puntos. La pendiente de la secante viene dado por cateto opuesto, f de A más hy menos f de A, sobre h por la norma de y. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si a h le hacemos tan pequeño como podamos? Es decir, hacemos que sea casi cero. Si h es casi cero, miren ustedes que estos dos puntos van a estar prácticamente ahí mismo. Es decir, a va a estar aquí y a más hy va a estar acá a un ladito. Porque h tiende a cero. Si h tiende a cero, este segundo punto se mueve hasta acá. Y ahora lo que tenemos es la recta tangente. Lo mismo que hacían en cálculo en una variable. Entonces, miren ustedes que la pendiente de la recta tangente, ¿sí? La pendiente de la secante es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero a esta secante le podemos convertir en tangente si hacemos que h tienda a cero. Entonces, la tangente será, la pendiente de la tangente será lo mismo, pero siempre y cuando h tienda a cero. Entonces, vamos a decir que es el límite cuando h tiende a cero de f de A más hy menos f de A dividido para h, la norma de y. Esto representa la pendiente de la tangente. En rojo, ¿no? Listo, entonces ahora ustedes tienen, ¿no es cierto? Tienen que sería, esto será igual a la tangente de teta. Entonces ustedes tienen aquí teta. Y esta es la recta tangente. Entonces, la tangente de teta no es más que la pendiente de esta recta tangente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ahora quiero que ustedes noten lo siguiente. Yo tengo aquí dos opciones. Si y es un vector unitario, ustedes tienen el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h veces y menos f de a sobre h. ¿Por qué? Porque y es un vector unitario, así que si quieren póngale por 1. Y obviamente, ¿qué representa esto? Esto representa la tangente de teta. O esto representa la inclinación de la tangente. ¿Qué más representa esto? Representa la pendiente. Esto representa la variación. Es lo mismo, es decir, todo esto representa lo que nosotros, lo que para nosotros representa la derivada. ¿Sí?
La inclinación, la pendiente, la variación, la tangente del ángulo formado por la recta tangente, la pendiente, todo eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si el vector y no es unitario? Es decir, si la norma de y no es 1. Ojo con lo que voy a hacer, no nos confundamos. Aquí prestar especial atención. Yo tengo el límite de h cuando tiende a y de f de a más hy menos f de a sobre h por la norma de y. Pero resulta, ¿qué representa esto? Lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo que esto, la tangente de teta. Pero resulta que ahora yo le multiplico a esto por la norma de y. Y nos queda igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de a más hy menos f de a sobre h. Que alguien me dirá, profe, pero es lo mismo. Sí es lo mismo, así visual, pero no representa lo mismo. Ya les explico qué. Yo les había dicho que esto representa justamente la tangente de teta. Pero en este caso a la tangente de teta, miren que le estamos multiplicando por la norma de y. Entonces, mientras esto representa la tangente de teta, esto de acá representa la tangente de teta por la norma de y. Porque acá sí está la norma de y, mire, es un 1. Aquí, en cambio, la norma de y desapareció. Le simplifiqué. Hagamos un triangulito con teta y con y. Si yo tengo este triángulo y tengo aquí teta, aquí tengo y, miren ustedes que esto es la norma de y por la tangente de teta. Entonces, mientras esto representa la tangente de teta, esto de acá representa la tangente de teta por la norma de y. Es decir, esto representa este cateto. Mientras que esto de acá arriba representa la tangente de este ángulo. ¿Sí? Vamos a ver qué representa este cateto de acá. ¿Qué es este cateto de acá? Voy al gráfico, al de acá arriba. Este cateto opuesto, en rojo, ¿no es cierto? Aquí en rojo. O bueno, copien hasta ahí y les explico. ¿Ya? Esta parte es bastante importante. No se estresen por copiar, copien y les explico esto. Ya, ahora sí. Miren ustedes, hay algo que se llama aproximación lineal. Es decir, ustedes se mueven de este punto a este otro por la montaña, como habíamos dicho. Pero podrían también moverse de este punto a este otro por su aproximación lineal. Es decir, voy a aproximar esta curva a una recta. Y ustedes llegarían acá. Claro, aquí hay un error. No llegaron al punto que querían. Por eso se llama aproximación. Se aproximan, no llegan. ¿Sí? Entonces, en lugar de yo moverme por la curva azul, me muevo por su aproximación lineal. ¿Y cuál es la aproximación lineal? Justamente la aproximación lineal es la recta tangente.
Entonces, ¿qué representa esta recta de aquí? Esta recta representa la aproximación lineal, ¿sí? Entonces, miren ustedes, si tratan de moverse entre los puntos azules, pero no se mueven por la curva, si no se mueven por su aproximación lineal, la altura que han subido es esta. Miren ustedes, si ustedes se mueven por la curva desde aquí hasta acá, yo les preguntaría, entre los dos puntos azules, ¿qué altura aumentaron? Y ustedes me dirán, aumentamos esta altura. Pero si ustedes se mueven por la aproximación lineal, la altura que ustedes aumentan es esta. Que es justamente, miren ustedes, aquí tienen la tangente y aquí tienen ustedes el ángulo teta. Y esto es la norma de y por la tangente de teta. Entonces, ¿qué representa este valor? Miren, solito esto representa la tangente de teta. Pero le multiplicamos por la norma de y. Claro, en este caso se simplifica. Y nos queda la tangente de teta por la norma de y. ¿Qué es lo que está aquí? No, la tangente de teta por la norma de y. Y resulta que la tangente de teta por la norma de y es este cateto opuesto. ¿Qué representa esto? Esto representa la variación del campo a lo largo de la tangente. Entonces, si ustedes podrían moverse entre un punto y otro, pero no por la montaña, sino a lo largo de la tangente, la altura que subirían sería esto. Eso justamente representa este valor de acá. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo cuando y es unitario, y sigue aquí. Eso sí representa la tangente del ángulo, la pendiente de la recta. Pero cuando y no es 1, le multiplico por y para poder simplificar. Entonces resulta que este lado de acá ya no es solamente la tangente del ángulo, sino que es la tangente del ángulo multiplicado por la norma de y. Y eso ya no representa la inclinación de esta recta. Más bien eso representa la ganancia en este lado de acá. ¿Sí? Entonces miren ustedes que tienen lo mismo aquí y acá. Sin embargo, el límite de acá arriba, como y es unitario, este límite representa la inclinación de la recta tangente. Pero acá, como y no es unitario, este mismo límite de acá abajo, en este caso ya no representa la inclinación de la tangente, sino que representa cuánto variaría el campo si yo podría moverme por la recta tangente. Es decir, en lugar de caminar la montaña por la montaña, ¿qué altura ganaría o qué altura perdería si en lugar de caminar por la montaña me muevo por la recta tangente? ¿Ya? Esto tiene que ver con la aproximación lineal. Listo, entonces ahora sí voy a escribir un par de definiciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, en un triángulo, una cosa es la inclinación, una cosa es la pendiente, una cosa es la tangente de este ángulo y otra cosa es este cateto opuesto. ¿Sí? Voy a definir entonces ahora sí. Ojo con esto. Ojo con estas dos definiciones. Sea F un campo que va desde omega hasta R a un elemento de omega, Y un elemento de Rn. Ojo con este nombre. La derivada de F en A con respecto a Y se define por... ¿Cuál va a ser la nomenclatura? Va a ser la derivada de F
en el punto A con respecto al vector Y. Y esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de A más HY menos f de A sobre h. Y de nuevo, ¿qué representa esto? Miren que Y no es unitario. Y es cualquier vector. Como Y no es unitario, entonces, ¿qué representa este límite de aquí? Bueno, primero, si yo no le doy valores, si yo no le doy un significado físico a las cosas, no puedo hablar mucho de qué representa esto. Esto simplemente representa una derivada. Si yo le daría valores a las cosas como le di arriba, o sea, le daría un significado a las cosas, este límite representa la variación del campo, pero por la recta tangente. Es decir, si ustedes podrían moverse en un campo desde este punto hasta el otro, esta variación que ustedes van a tener al hacer este movimiento, eso representa esto de aquí. Es decir, si en un campo ustedes están aquí y se mueven y después están acá, esta variación que sufrió el campo al moverse de aquí a acá representa justamente esta derivada. Es decir, la variación del campo. Ahora, ¿qué pasa si Y es unitario? Entonces vamos a decir lo mismo. Sea f de omega hasta r, desde con donde A es un elemento de omega, y es un elemento de Rn unitario, es decir, su norma es 1. Y ojo con este concepto. ¿Cómo se llama? La derivada de f en A en dirección de Y se define por... Y es exactamente lo mismo. F', o sea, la variación de f, ¿no es cierto? La variación de f en el punto A en dirección del vector y es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de A más hy menos f de A sobre h. ¿Ya? Y ustedes me van a decir, profe, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Con la diferencia que aquí la norma de y no es 1, aquí la norma de y sí es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa este de acá abajo? Este representa la variación, ¿sí? La pendiente, una variación instantánea. Entonces, ustedes imaginan un triángulo. Lo de acá abajo representa la inclinación o la tangente de este ángulo. El de acá arriba representa esta variación de acá. Entendiendo que aquí tienen ustedes la norma de y. Yo más o menos, como le puedo entender esto, es lo siguiente. Ustedes están en una montaña, van a moverse entre este punto y este punto. Y podrían moverse por acá. Una cosa es decir, si yo podría caminar, no lo voy a hacer, si podría caminar en esta dirección, ¿qué pendiente escalaría? Escalaría esta pendiente. Algo así como hipotético, ¿no es cierto? Es decir, si yo podría moverme desde aquí hacia acá, es decir, desde este puntito rojo en esta dirección azul, ¿qué pendiente escalaría? Es como que me quedo parado y quedo viendo y digo, a ver, si me muevo hacia allá, ¿qué pendiente me tocaría escalar? Eso es justamente esta derivada cuando y es unitario, es decir, justamente la pendiente de la tangente. Mientras que lo de acá arriba, este límite, cuando y no es unitario, es, me voy a mover de aquí hasta acá, ¿cuánta altura voy a subir? ¿Sí? Entonces, una cosa es decir,
¿Qué pasa si me muevo hacia allá? ¿Qué pendiente voy a escalar? Y la otra es, ¿qué pasa si llego allá? No es lo mismo que nuestro movimiento tienda hacia una dirección. Entonces yo digo, miren, no me voy a mover hacia allá, pero si podría moverme hacia allá, ¿cuál es la pendiente que voy a escalar? Entonces esto es como un condicional, ¿no es cierto? Si yo me movería hacia allá, ¿qué pendiente me encuentro adelante? Y la otra es, no, sí. ¿Qué pasa si me muevo de aquí y llego hasta acá? ¿Cuánto de la montaña he escalado? ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? En la una es, bueno, si el movimiento tendiera en esa dirección, ¿qué pendiente tengo al frente? Y la otra es, si en realidad me muevo de un punto al otro, ¿cuánto lograría escalar de la montaña? Pero obviamente no por la montaña, sino por su aproximación lineal. Listo, esos dos conceptos tenemos. Listo, entonces miren ustedes que para estos cálculos yo debería, ¿no es cierto?, utilizar un vector y unitario. Aquí vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con la frase en dirección en dirección 1, 1, por ejemplo, nosotros automáticamente entendemos que si el 1, 1 está acá, cuando dice en dirección 1, 1, no es que nosotros llegamos al 1, 1, sino que nos dirigimos hacia el 1, 1. Entonces, este término en dirección nos indica hacia dónde estamos dirigidos, ¿sí? Estamos en dirección 1, 1, pero no es que llegamos al 1, es como cuando ustedes van por una calle y le dicen, sí, vaya hacia el norte. No le están diciendo, pues llegue al polo norte, sino vaya hacia el norte, ¿sí? En dirección norte. Entonces yo entiendo, si este fuera, ¿no es cierto?, entendiendo esto como con coordenadas norte-sur, hacia el norte es esto. No quiere decir que yo me muevo y llego al norte, no, es hacia el norte, entiendo este movimiento. Entonces, esto es cuando estamos hablando, ¿no es cierto? Esto de aquí es suficiente. En dirección 1, 1 es suficiente. Para los cálculos, usamos el unitario. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Que coincide con esto, miren. Sea F un campo, A un elemento del dominio, Y un vector unitario, la derivada de F en dirección de y aquí está usando Y, pero este Y es unitario. Entonces, si yo digo en dirección Y, alguien va a decir, profe, pero este no es unitario. Sí, pero yo entiendo cuál es la dirección de 1, 1. De hecho, yo podría decirles a ustedes aquí la dirección 2, 2. O podría decirles la dirección 4, 4. Todos estos tienen la misma dirección. Entiendo, si yo les digo muévanse en dirección 1, 1, claro, hacia acá. Si les digo en dirección 2, 2, hacia esa misma. Si les digo en dirección 4, 4, hacia esa misma. Entonces, cuando estamos hablando y decimos dirección 1, 1, nos entendemos. Sin embargo, para los cálculos usamos el unitario. ¿Sí? Esto de lado y lado, es decir, si yo en una evaluación les digo, chicos, hagan el tal cálculo en dirección 1, 1, ustedes tendrán que usar el unitario.
Pero si ustedes en una respuesta me tienen que decir alguna dirección y me dicen, sí, la solución es en dirección 310, esta dirección 310, y yo tendré que entender, por aquí está el 310, y ustedes no me están diciendo que llego al 310, pero me están diciendo que me dirija hacia el 310. ¿Sí? Entonces, de lado y lado. Hablando, cuando decimos en dirección 1, 1, está bien, pero para los cálculos no. Para los cálculos tendríamos que usar el unitario. ¿Ya? Otra cosa que es importante entender, y con esto voy a terminar la clase por hoy. Estamos un poquito adelantados con respecto al otro grupo. Déjenme pensar qué es lo que les quería decir. Ya. Para la derivada direccional, ¿no es cierto? Esta es la derivada direccional. Esto de aquí es derivada en dirección, ¿no? Derivada direccional. Listo. A ver, para la derivada direccional, si y no es unitario, le hacemos unitario. ¿Qué es lo que está acá arriba, no? Si yo digo en dirección 1, 1, para los cálculos le hacemos unitario. Es lo mismo que estoy diciendo acá. Para la derivada direccional, miren ustedes que si van a la derivada direccional, por definición, la derivada direccional y tiene que ser unitario. Pero pueden encontrarse con esto justamente, que yo estoy hablando de derivada direccional, pero allí no les doy yo el dato unitario. Pero por definición nosotros le hacemos unitario. En este caso, miren ustedes que f' en a y va a ser igual, a ver, le tienen que hacer unitario. ¿Cómo le hacen unitario? Y dividido para la norma de y. Esta es la una opción. ¿Sí? Para la derivada direccional, si y no es unitario, nosotros le hacemos unitario. Y ahora sí, miren ustedes que esta es una derivada direccional. ¿Por qué? Porque aquí tienen un vector unitario. Y esa es la definición, miren. Sea f lo que sea y y un vector unitario, la derivada en dirección de y se define por, y este y de aquí es unitario. Miren de aquí, y unitario. Si este y es unitario, esta derivada se llama derivada direccional. Entonces, si yo estoy hablando de derivada direccional y resulta que y no es unitario, yo tengo que hacerle unitario. Y ahora sí, como este vector de aquí es unitario, esta es una derivada direccional. Miren acá arriba de nuevo, como este vector y es unitario, esta es una derivada direccional. Entonces, si yo quiero trabajar con derivada direccional y y no es unitario, le hago unitario a este de aquí y ahora sí es direccional. Pero hay un equivalente con esto. Yo también podría decir que esto es igual a f' a y, que en este caso este no es unitario, pero le divido para la norma de y. Es decir, si quiero sacar derivada direccional, tengo dos opciones. O hacerle unitario aquí, o sea, dividirle aquí para la norma para que se haga unitario, o hacer el cálculo con el y normal y al final dividirle para la norma. Pero siempre que yo hable de derivada direccional y y no sea unitario, en algún lado tengo que dividir para la norma de y. Y esta sí, como aquí es unitaria, esto es derivada direccional. ¿Qué es este y? Miren ustedes que esto es igual. Voy a hacer esta parte voy a borrar para que no nos confundamos. ¿Qué es f' de a y? ¿Qué es la derivada de un campo? Es el límite cuando f de a más hy menos f de a dividido para h cuando h tiende a 0. Pero a este límite que es f', porque ¿qué es f'? F' es un límite, le estoy dividiendo para la norma de y. ¿Y recuerdan ustedes qué pasaba cuando estaba dividido para la norma de y? ¿Qué representaba esto? Justamente representaba
la tangente de teta. Entonces nos da lo mismo hacerle aquí unitario o dividir este de aquí para la norma de y. ¿Bien? Entonces, ojo con esto. Lo que sí les digo es que este es más fácil, de largo. Porque aquí me toca hacer los cálculos con un unitario y muchas veces el unitario, si es 2 y 8, por ejemplo, nos toca trabajar con la raíz de 68. Y ponerse a trabajar con la raíz de 68 es incómodo. ¿Qué haría yo? Trabajaría con 2 y 8 hasta el final y acá al final le divido para la norma de 2 y 8, que es raíz de 68. ¿Sí? Este per se es un límite y dividido para la norma de y, ese límite se vuelve la tangente o la pendiente de la recta, ¿no? Que es justamente lo que representa la derivada direccional, la pendiente de la tangente. Listo, la próxima clase, el día jueves, vamos a hacer ejemplos sobre esto, ¿sí? No es nada complicado. Voy sí a trabajar algunos límites, es decir, voy a calcular algunos límites acá, sí. Este límite no es complicado. Este límite, si ustedes se dan cuenta, depende únicamente de h, es decir, este es un límite en una variable. Entonces no hay problema. Aquí nosotros sabemos límites en una variable bien. Sin embargo, les pido que revisen límites iterados y límites por trayectorias, ¿sí? Que tengan bien claros los conceptos. De nuevo, calcular límites iterados no es complicado. Calcular límites por trayectorias no es complicado. La interpretación de cómo nos sirven estos límites, esa es la parte complicada. Cuando a ustedes les salen los iterados iguales y dicen, ah, entonces ese es el valor del límite. Ahí estamos mal, ¿no es cierto? Esa es la parte complicada. Cuando ustedes calculan el límite por una trayectoria y dicen, ah, entonces este debe ser el límite del campo. Ahí estamos mal. Entonces, usar los límites iterados, o sea, calcular límites iterados y límites por trayectorias no es complicado. Usarles como una herramienta para determinar que el límite de un campo no existe, eso es lo que se les suele complicar. Listo, entonces miren ustedes que básicamente esto de la derivada de un campo tiene bastante relación a la derivada que veíamos en cálculo en una variable, ¿sí? Tengo la función, tengo la recta tangente y la derivada del campo justamente representa la inclinación de esa recta tangente. A menos que no sea unitario, porque en ese caso, si y no es unitario, ya no representa la inclinación de la recta tangente, sino que representa cuánto variaría el campo si en lugar de moverme por el campo, podría moverme justamente por esa recta tangente. Aquí está, ¿no? Justamente esto, miren. Si en lugar de moverme por la curva azul, me muevo por la recta roja. Eso también podría representar la derivada. Habrá que ver quién es y. Entonces aquí tienen ustedes las definiciones. Si y no es unitario, esta derivada se llama derivada con respecto a y que representa la variación del campo a lo largo de la recta tangente. Pero si y sí es unitario, esta derivada se llama direccional y que representa, ahora sí, esta representa la inclinación de la recta tangente. Si nosotros hablamos de dirección, podemos usar cualquier vector, siempre y cuando entendamos que cuando hablamos de dirección, para los cálculos sí deberíamos utilizar el unitario. Sin embargo, ustedes o yo podemos decir dirección y dar cualquier vector sin que sea necesario hacerlo unitario. Pero para los cálculos sí. Si yo voy a calcular la derivada direccional y resulta que y no es unitario, tengo que hacerlo unitario. Y hay dos formas de hacerlo. O le divido a y para su norma, o divido la derivada para la norma de y. Esto de aquí es equivalente. Yo les sugiero que si tenemos derivada direccional y y no es unitario, no le hagamos unitario así, sino que calculemos esta derivada común y corriente y al final dividamos para la norma de y. Estas dos de aquí son derivadas direccionales. La misma, equivalente. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno,
Vamos a terminar por ahora ahí, ¿sí? Si no tienen preguntas, nos vamos a despedir. Igual si tienen consultas, nosotros podemos... igual, mañana nos vemos en la clase de ejercicios, el jueves nos vemos en teoría y siempre estoy pendiente de sus mensajes en Teams. Si no hay nada más, entonces que tengan una buena tarde, chicos, una buena semana y seguimos conversando, ¿sí? Chao, chao. Gracias, profe. Muchas Gracias a gracias, profe. ustedes. A ustedes, gracias, chicos, que les vaya Gracias, bien, buena profe. semana. Chao, chao, chicos, que les vaya bien. A Gracias, ustedes, profe. gracias. Chao, chao.